Pero claro, yo le decía a mi padre, padre, ¿y el mar es más grande que el río? Le decía, mira hija, el mar no se ve nunca a la orilla. El río, cruzamos el río y vemos la orilla al otro lado. Dice, pero el mar no se ve. Y yo le decía, no puede ser. Se trata de ser feliz viviendo bien con lo que tienes y estar a gusto. De aquí voy a salir el mismo viejo que soy. Lo que tiene sentido es pensar, porque hay mucha gente joven. Y si sos joven, tienes que saber esto. La vida se te escapa y se te va minuto a minuto. Y no puedes ir al supermercado y comprar vida. Entonces, lucha por vivirla. El podcast de los héroes. Hola, ¿qué tal? Bueno, este segundo audio es uno que siempre me apeteció mucho hacer y es hablando con mi abuela. Mi abuela Carmen tiene 87 años, va a hacer 88 dentro de 3 meses, estamos en el 2020 y siempre que voy a verla me cuenta cosas de su vida, de cuando era pequeñita, de lo distinta que era la vida antes y cómo va cambiando por generaciones. Entonces me gusta tanto hablar con ella y aprendo tanto que decidí que quería grabarlo también. Quería dejarlo ahí porque me parece súper interesante para cualquiera que tenga un poco de curiosidad o que le interese saber cómo era la vida antes en los pueblos y cómo era antes de la guerra y cómo pasaron la guerra y qué recuerdo tienen y cómo se buscaban la vida y qué se comía. Entonces me parece muy muy interesante porque es una persona que pasó hambre, ella pasó hambre de pequeña y nunca aprendió a leer ni a escribir y se fue a servir en una casa a Madrid cuando tenía 14 o 15 años. Y bueno, pues cosas sorprendentes es que, por ejemplo, solamente tenía 2 horas libres los domingos, de 5 a 7, no tenía más. Y ella estaba contenta porque comía todos los días. Entonces es algo impensable hoy en día y nos hace darnos cuenta también cómo va cambiando la vida. Entonces, bueno, yo espero que lo disfrutéis mucho. Hay bastante gente que lo ha escuchado ya y me dicen que es precioso, que después de escucharlo aman a mi abuela y que quieren venir a conocerla. Así que espero que le cojáis ese cariño también y que os parezca igual de interesante. Venga, pues os dejo con ello y que lo paséis muy bien escuchándolo. Bueno, hijo. ¿Contamos cómo era la vida antes? Venga, pregunta. ¿Dónde naciste? Nací en Estremera de Tajo, Madrid. ¿En qué año? En el año 1903. 1903 no puede ser, si no tendrías 120 años. No, pues calla, pues a ver, eso sí que... ¿En el 33? Eso, ahí. Pues En eso 1933. Por eso tengo 87. La guerra empezó cuando tú tenías 3. Cuando yo empecé 3. O sea, cuando yo tenía 3 años. Y terminó ya con 6 o 7 años tenía yo ya, cuando terminó la guerra. ¿Cuántos erais en casa? Éramos 8 hermanos. 8 hermanos y los padres. 8 hermanos y mis padres. ¿Todos tus hermanos son del mismo padre y madre? Sí, todos somos de la misma... ¿Cómo se llamaban tus padres? Sebastián y mi madre Reumalda. ¿Y tus abuelos? Y mi abuelo, uno Juan y otro Cruz. Se llamaba uno Juan. ¿Y las abuelas? Y la abuela, una Andrea y la otra... Ay, la otra sí que ya no me acuerdo, fíjate. ¿Los conociste a los abuelos? No. ¿A ninguno? Yo no conocí ya, a mis abuelos no los conocí, ya habían muerto. ¿Y sí. Tú eras la mayor, la mediana de los hermanos? La mayor de las chicas, que era la quinta, porque tenía mis 4 hermanos primero, los 4 hermanos, y luego yo la quinta chica, y después hubo otro chico que murió, que entonces seríamos 9, pero claro, como se murió... ¿Al nacer? No, se murió ya con 9 mesecitos, porque como entonces... Tú date cuenta los años que hace ya, pues nada, cogías un catarro y del mismo catarro se morían. Y se murió ya con 9 meses. Los otros 4 hermanos primeros, mayores. Los 4 hermanos mayores murieron ya. Vale, ¿y vivíais todos en la misma casa en el pueblo? Sí. ¿Y solo trabajaba tu padre? Solo trabajaba mi padre y luego ya mis hermanos, cuando ya eran un poquito más mayores, ya se pusieron a trabajar también. ¿De qué trabajaba tu padre? Pues mira, tuve 2 hermanos, como mi padre era electricista, estaba en la fábrica de electricidad que había allí en el pueblo, como pasa el río Tajo, allí había eso que se movía por turbinas. Sí, una central eléctrica, claro, movía las turbinas hacia la electricidad. Con el agua del río Tajo. Y mi padre estaba allí de encargado, que estuvo siempre. Luego ya mis hermanos, cuando fueron un poquito más mayores, pues estudiar como no se podía estudiar. ¿Por qué no se podía? Pues porque lo primero,
que no había medios, porque lo primero éramos 8 hermanos, trabajaba mi padre solo, y lo segundo que en el pueblo no había, si yo no sé ni leer ni escribir porque no había ¿No ni había maestro, escuela? no había escuela. Y entonces cuando tenías 4 años, ¿qué hacías? Pues no hacía nada, con mi madre ayudándola en la casa. ¿Tu madre sabía leer y escribir? Mi madre tampoco, y en cambio mi padre sí. Mi padre sí sabía y mi madre tampoco sabía. Y luego ya mis hermanos ya sí que fueron porque ya abrieron en el ayuntamiento del pueblo, abajo había una nave y ahí abrieron una nave y había un señor que los daba clases. Y con la misma enciclopedia aprendieron mis hermanos todos a leer y a escribir. ¿Y por qué tú no? Pues porque yo no había, cuando yo tenía que ir no había nadie quien te diera clases ni había nada, porque cuando la guerra, como había un colegio de monjas, el colegio de monjas se tuvo que ir. Y las monjas se fueron. Las monjas se tuvieron que ir de noche porque el pueblo le cogieron los militares y el convento estaban los militares y hacían el rancho y hacían todo. Allí en el convento. Los militares de la República, los republicanos, se apoderaron del convento y lo usaban como edificio militar para hacer de comer. Como era como un cuartel militar. Y había un patio grandísimo y allí guisaban. Hacían la comida para los militares. Entonces, los chicos, luego después sí, que tuvieron un maestro, que fue, un señor, se puso a darlos clase, y sí, pero a nosotras no. ¿Tu padre luchó en la guerra? No. Mi padre no luchó, mi padre no fue al frente, no fue. ¿Él siguió trabajando en la fábrica? Él siguió en la fábrica trabajando, sí, pero hubo un señor del pueblo que le denunció y se le llevaron 9 meses en la cárcel. ¿A tu padre? A mi padre. ¿Y vosotras, tú lo recuerdas aquello o es lo que te Sí, sí lo recuerdo. Y entonces tu madre lloraría continuamente pensando esto no vuelve más. Mi madre lloraba pero no podía, y iba a verle porque estaba ahora mismo ya no me acuerdo en la cárcel que estuvieron, no me acuerdo, pero bueno, iba porque hubo bastantes del pueblo que se los llevaron allí y iban cada 15 días a verlos. Y fueron a verlos, pero estuvo 9 meses, los 9 meses le soltaron, pero fue porque uno del pueblo le denunció. ¿Y por qué le denunció? Pues le denunció porque, te voy a decir, quemaron la iglesia del pueblo. Vamos, no la iglesia. Sacaron todos los santos y todo en la plaza y lo quemaron. Y mi padre cogió la Biblia y se la llevó a casa. Y mira por dónde, no sé, el que le denunció, cómo lo supo, cómo no lo supo, y le denunció por eso. Y le tuvieron en la cárcel. Así. Ahí. Y luego mis hermanos... Oye, perdóname, ¿y esos 9 meses que tu padre no trabaja, de qué vivís? ¿De qué coméis? Pues mis hermanos iban, que entonces se hacía mucho el esparto. Es una planta que está en el monte. Sí. Y entonces lo arrancan. Lo hacían manojitos, eso se metía en agua a lo mejor estaba 15 o 20 días en el agua. Luego eso se machacaba, que había unas piedras... Y con un mazo se machacaba y luego hacíamos... ¿Tú no has visto que hay todavía en algunos sitios cerpudos de esparto? Sí. Cerpudos. Sí. Pues eso lo hacíamos nosotros. Y mis hermanos iban entonces a arrancar y nosotros hacíamos... Mi madre lo machacaba, hacíamos los cerpudos esos y hacíamos, que se llamaba cordón, sí, para atar la mies. Sí. Cuando se segaba, pues el trigo, la cebada y eso cuando, sí, cuando se siega. Hacías un cordón para atar eso. Y entonces se hacía un cordón, con el esparto se hacía un cordón y para atar eso. Y eso se vendía. O sea, nosotros lo hacíamos y eso había 2 casas en el pueblo que ibas y lo vendías. O lo cambiabas por comida o lo vendías. Lo que pasa es que si esto era en la guerra, tú tenías 4 o 5 años y tus hermanos tendrían 7. No, porque ya mi hermano el mayor, date cuenta que eran 4, ya el más pequeño sí, pero ya los 2 más mayores ya tenían y se iban y lo cogían. Y tenían que ir por la noche,
porque si no la Guardia Civil no los dejaba Tenía que ir a coger el esparto por la noche. por la noche. Que eso crecía en el campo. Eso crecía en el y campo, se en el te- monte. Y se lo tenían que dar por la noche a escondidas para prepararlo y después venderlo. Y después meterlo en agua, que había pozas, porque ¿En casa no pasaba había agua? río. En casa no teníamos agua, teníamos que ir al río a por ella, con un burro, con una burra que teníamos, Una burra de la familia. de nosotros, mi padre, una burra, que cada 2 años tenía un burrito, y eso le vendíamos. ¿Y con cuál cruzabas a la burra? ¿Con algún vecino? No, yo no, a lo mejor iba mi hermano, o iba Y mi se va a madre. la burra a juntarla con un burro para que se quedase embarazada y tener un burrito. Eso es, y luego el burrito se vendía. El burrito ya cuando tenía unos meses, pues un dinero que te daban también. Entonces, ibais con la burra al río a por el agua. A por el agua. Tú no has visto que en muchos sitios están, allí lo llamábamos las aguaderas, y allí se metían los cántaros. Pero que que son había como, 4. como unas alforjas Como unas alforjas. del burro. Con unas alforjas se las ponías al burro y tenía para meter 4 cántaros. Entonces tú ibas, lo llenabas de agua, lo metías al burro y para Íbamos casa. al río y al río también a lavar. La burra se Porque portaba nos bien. pillaba muy cerca el río. La burra nunca daba problemas, se No, portaba bien. no era muy... Era parte de la familia. Uy, ¿no ves que la teníamos allí? Teníamos en la casa, había una habitación que lo llamábamos la cuadra, Sí. y allí era donde estaba la burra. Solo la burra. Solo la burra. ¿No teníais cerditos, ni perro, ni nada? No. En mi casa no ha habido perros. Entonces, teníais que traer el agua a casa, ir por la noche a por el esparto y ponerlo en ese agua. No, porque había pozas, porque pasaba un río también por el pueblo. Sí. Teníamos el río cerca, pero luego había arroyos por el pueblo, había arroyos que pasaban así. Y luego teníamos el río Tajo, que es el río Tajo el que pasa por Extremera. Sí. Y allí íbamos a lavar. Y luego teníamos muchos arroyos, y en los arroyos había pozas así, Sí. y allí era donde se metía el esparto. Lo que pasa es que tú bebías el agua del río porque era más sana que la de las pozas. Estaba más Claro, limpia no, la del hombre, río. la de las pozas no se podía beber porque era un charco y estaba Claro, un allí charco. detenido. Era siempre y del río. El río Tajo, yo sé eso. Y íbamos a por el agua allí al río Tajo, porque agua corriente no había. Ni había cuartos de baño tampoco. ¿Te ibas al monte? No, porque teníamos, en cada sitio había como que lo llamábamos basurero. Afuera, en la calle, había y allí hacíamos, y luego en los orinales, Pero orinábamos en el orinal, y luego allí se tiraba, y cuando teníamos que hacer de vientre, pues allí en los basureros. ¿Pero cada familia tenía un basurero? Sí, cada familia tenía, en la calle tenía ya su parcelita. Un agujero hecho. Bueno, había un agujero y allí era donde lo hacías, y allí era donde tirabas. En el orinal hacíamos el pis por la noche y eso, y luego allí se tiraba. Y se tiraba a lo mejor lo que barrías y lo que eso, y allí se tiraba. Se iba tirando todo allí. Allí se iba tirando. Entonces, cuando tu padre está en la cárcel, seguís todos haciendo esparto para sobrevivir. Claro, Siendo allí, claro que sí. Ahí. Entonces, ¿Qué se comía cuando tú eras pequeña? O sea, ¿tú comías una sopa y luego un filete con patatas y luego una naranja? Nada de eso, nada. ¿Qué podrías comer Allí un se día ponía, normal? o bien ponían un poquito de cocido con unos garbancitos, lo ponían en la lumbre a cocer, en el pucherito. ¿Quién lo ponía? Mi madre, lo ponía mi madre en un pucherito que compraba lo mejor la gente, que había 4 ricos y tenían ovejas y tenían cabras y eso, y de ahí tenían una tiendecita y vendían carne, y se iba a lo mejor a por un trocito de carne así, un trocito de tocino, y con eso se hacía el cocido. Ponían el puchero por la mañana a cocer con 4 garbanzos y lo hacíamos. Otros días a lo mejor pues unas patatas guisadas. ¿Pero era una comida en todo el día? Una comida, porque por la noche a lo mejor, pues si compraba mi madre, claro, porque vendía el que tenía las ovejas y las cabras y eso, vendían la leche. Y compraba mi madre a lo mejor leche, lo que podía la mujer, y nos ponía un tazoncito de leche con un poquito de pan. Y cenábamos eso. La leche tenía que ser fresca porque no había frigorífico ni había nada. Nada, íbamos cada día por ella. Ordeñaban. ¿Sí? Y íbamos cada día a por ella. ¿Y el pan? Había un panadero en el pueblo que tenía su trigo y hacía el pan. El pan que se compraba, bueno, yo he ido a espigar también, que segaban, cuando segaban el trigo y la cebada, iban segándolo, lo hacían en manojos,
y la espiga que caía, luego iban con los carros y se lo traían para trillar. Que tú sabes lo que es trillar también, cuando iban, bueno, que lo habrás oído, lo habrás visto. ¿Qué es trillar? Que había, pues eso, había que lo llamaban una era un espacio que allí se echaba lo que traían del campo, el trigo y el trigo, y luego aparte la cebada lo hacían aparte. Y lo ponían y con una mula o un burro y una trilla, que se llamaba trilla así, que por abajo llevaba, Como unas con púas. eso dando vueltas, pues se salía el trigo. Y de ahí comprábamos y nosotros con un molinillo se molía el trigo, salía la harina y hacíamos el pan con la harina. ¿Recuerdas Había un horno que hacíamos la masa y luego llevábamos la masa, la llevábamos allí al horno, hacíamos los panecillos y allí no lo hacían. El del horno sería alguno que metía fuego, lo tenía caliente, le dabas una Era peseta o lo que fuese. Era un horno que era de leña. Sí. Ponía la leña y cuando se acababa la leña lo limpiaba y luego metía el pan. Como estaba caliente, metía el pan. Y así los arreglábamos. Y ese era su negocio, le dabas una peseta y usabas su horno. Sí, pero claro, había 2 hornos en el pueblo. Y entonces, pues entre los 2 hornos, unos íbamos a un lado y otros íbamos a otro. Y allí nos los hacían el pan. Pero claro, muy justo. Porque lo mismo lo que se podía comprar era muy poco y a lo mejor hacías 4 panes y tenías que tener para 5 días o 6. Y éramos muchos y que nos tocaba una rebanadita. ¿Recuerdas haber tenido hambre de pequeña? Sí, y mucho hambre, ¿eh? Y no haber de comer. Y no haber nada de comer. ¿Cómo os divertíais los niños? ¿Qué hacíais? Pues en la calle jugando con una cuerda, los niños con un aro y las chicas con una cuerda saltando, o hacíamos rayas en el suelo y íbamos brincando por las rayas a ver quién no la pisaba. Si la pisabas, pues perdías, y si no pisabas, volvías otra vez. Y así, pues en el pueblo, con eso, porque no había otra cosa. ¿Había gente mala en el pueblo o miedo y tu madre te decía, vente a casa antes de las 8? ¿O se vivía como se quería? Es que en cuanto que anochecía ya estábamos todo el mundo metidos en la casa. ¿Hacíais fuego dentro de casa para no tener frío? Sí, hombre, era una casita de pueblo, lo que es una casa de pueblo, pero sí es. Luego ya después, pues ya, luego mi hermano, 2 que se fueron a trabajar cuando mi padre salió ya de la cárcel, pues luego ya mis hermanos eran ya más mayores y los 2, el mayor del todo, y yo, el que le seguía les colocó mi padre también de electricistas. ¿En el mismo sitio? No en el mismo sitio, poniendo la red de eso, que antes ya sabes que la luz era que ponían un palo, ¿Sí? Hay un palo grande y iban los cables. Los cables, sí. Pues eso hacían mis hermanos. Así pudimos ir saliendo. ¿Recuerdas algún sentimiento cuando se da la noticia de que se acaba la guerra? ¿Recuerdas alguna celebración en el pueblo? ¿Recuerdas algo o no? No, más bien miedo. Cuando se acaba la guerra, más bien miedo, porque no sabíamos lo que iba a pasar. Y como se acabó y estaba todo destruido, entonces fue cuando pasamos más hambre todavía. ¿Porque hubo bombardeo, hubo batalla en el pueblo? Claro, que es que cuando querías acordar, estaban en la iglesia, había un sótano. Y cuando había uno que... ¿Un bombardeo, un avión? Había un señor ¿Sí? que cuando iba a venir los aviones que venían Sí. y avisaba. Y los íbamos corriendo a meternos en la iglesia, que había un sótano, y allí me acuerdo yo que me los íbamos todo el pueblo, claro, porque era un sótano, todo lo que era la iglesia, había un sótano. Y allí íbamos todo el pueblo a meternos, con miedo del que bombardea. Pero no hubo allí... No cayó allí mucha bomba. Lo que pasa es que sí, que se volaban mucho por allí por el pueblo, porque date cuenta que había un militar y cuando venían, pues nos avisaban y íbamos a meternos allí. Y me acuerdo que cuando se terminó ya la guerra, pues como quedó todo destruido y no había nada de nada, había menos todavía que cuando empezó, porque cuando empezó aún podíamos... Pero cuando se terminó estaba todo destruido. Entonces en la iglesia
pero no ya en el sótano, sino en la iglesia, otra habitación puso el sacerdote y allí íbamos los más pequeñitos que nos daban de comer, la comida de mediodía. Nos daban los más pequeños. Yo iba a comer con mi hermano, que me llevaba 2 años y medio, y yo, que era eso, y íbamos allí a comer. Una vez ya Todos terminada. los días, una vez ya terminada. Porque el sacerdote no estaba en el pueblo mientras que había guerra. ¿Quién? El sacerdote no estaba en el pueblo, ¿no? No, pero luego ya una vez que terminó, Ya volvió. ya fue cuando ya vino otro sacerdote, y ese sacerdote fue el que abrió allí el centro ese para que los más pequeñitos fuéramos a comer. ¿Y quién lo hacía eso? ¿El sacerdote hacía la comida? No, había 2 señoras de allí del pueblo y todos los días comíamos garbanzos con arroz. Pero Todos para los ti días. eso era una maravilla, ¿no? Aquello era, pero claro, solamente íbamos los más pequeños de cada familia. Los mayores, ya los más mayorcitos que valían para hacer algo, ya no. Y entonces los más pequeños íbamos allí. Y ya había muchas chicas ya, a lo mejor, que tenían 8 o 10 años, que se iban, mientras estaban los militares, se iban a por comida allí al cuartel, que lo cogieron como cuartel lo de las monjas. Y como hacían allí la comida, y había muchas chicas ya mayorcicas que a las pequeñejas no nos dejaban ir, pero un poquito más mayores iban a por comida allí para que les dieran los militares comida. Llevaban una cazuelita y le echaban comida y se lo llevaban a casa y se lo comían. ¿Qué había en tu casa? ¿Había radio? Nada, en mi casa no había ¿Había nada. electricidad? No, hasta luego ya después, ya sí. Entonces por la noche ¿hubiera alguna Con lumbre? con velas y Con un velas. candil. Había un candil que le echábamos aceite con una mecha y se encendía. Y con velas. En mi casa. ¿Cuándo fue la primera vez que tuviste un teléfono o abrir el grifo y que salga agua? Uy, yo no me acuerdo. Yo me vine a Madrid a servir. ¿Viniste a Madrid con cuántos años? Y en mi casa, yo pues con 14 años o por ¿Tú ahí. estabas en el pueblo hasta los 14 más o Sí, menos? sí, más o menos por ahí. ¿Qué pasó? ¿Que un familiar? Había una prima mía que era mayor que yo Sí. y se vino. A Que Madrid, no, sí. que estaba así, que se murió su madre y su padre. Y una prima mía se vino antes a Madrid y esa prima me buscó a mí la casa. Esa prima me buscó ¿Y la casa. cómo se comunicó con tu familia? ¿Por carta? ¿Envió una carta? Claro, era por cartas, nos escribían las cartas. ¿Y tu las padre era el que cartas la leía? iban, sí, y las cartas iban al ayuntamiento. Iban mis padres, claro, mi madre, y mi padre estaba trabajando, mi madre, al ayuntamiento, y había carta y... Cogía la carta y cuando venía tu padre a trabajar la leía. Claro, y entonces mi prima me escribió, porque escribió mi padre a mi prima, diciendo que... Porque, claro, yo antes de esto ya había ido yo 3 años al campo a arrancar garbanzos y lentejas. ¿Cuántas horas estaba uno arrancando garbanzos? Pues desde por la mañana de las 8 hasta las 8 de la tarde. ¿Y cuánto te pagaban? ¿Recuerdas? Me O la pagaban, comida. nos daban de comer, eso sí es verdad. Uy, me estoy tocando esto, a lo mejor no se oye. Sí, se oye bien. Yo iba a arrancar con mis vecinas, que eran Sí. ya unas señoras mayores. Sí. Y claro, como yo era muy pequeña, pues eso va por surcos, Sí. ¿sabes? Se ponía una vecina aquí y otra aquí, y yo en medio. Pero claro, como yo era muy pequeña, yo no daba abasto como ellas. Y cuando iban ellas un poquito más adelante, me arrancaban un trozo. Y entonces llegaba yo a ese trozo y como ya me la habían arrancado ellas, adelantaba. Y entonces a mí me daban igual que a ellas. A mediodía nos daban la comida. Nos la llevaban allí al campo y comíamos en el campo. Allí arrancando, nos llevaban la comida a mediodía y nos sentábamos allí en el campo y nos llevaban el cocido o patatas guisadas o lo que fuera. Cada una llevábamos un plato, que me acuerdo que llevábamos un plato de estos de la mili, de aluminio. Sí, sí, sí. Sí, de esos llevábamos cada una y su cuchara. Cada uno llevábamos en una bolsita. De casa te lo llevabas y te Sí, echaban, de te casa, echaban la comida. de casa. te Y lo ellos nos llevaban una olla, según las que estuviéramos, según la gente que estuviéramos Sí. arrancando, pues llevaban la olla y entonces llevaba un señor con un burro la olla, nos la dejaba y luego de esa olla pues nos lo repartíamos para todas. Y si pagaban algo, se lo pagaban a tus padres. Y sí,
Lo que pasa es que ya no me acuerdo, pero era muy poco lo que nos daban, porque nos daban la comida y el pan para comer. Me llevaban un trozo de pan y la comida. Y entonces para tu comer. padre dijo, esto ya no más, la voy a mandar a Madrid y No, escribí no, una no, no, carta. lo dije yo. Ah, Lo dije yo, porque dije que yo no quería eso, yo no quería esa vida, porque yo no iba a estar allí, en el pueblo no me iba a poner a trabajar. ¿A qué me iba allí? A nadie, porque no ibas a poner a nadie. No, allí no tenían criada ninguno. Y dije que yo toda la vida allí en el pueblo, en el campo, que no. Y entonces escribió mi padre a mi prima y fue la que me buscó la casa en el pueblo. Digo, en el Madrid. cuando te Y yo- dijeron que te ibas a Madrid a trabajar a una casa, ¿te pusiste feliz o te dio miedo? Sí, no. Mira, me fui yo sola, Claro, en el autocar. pero tus que amigas, tus amigos estaban en el pueblo y te ibas tú sola. Yo sola me fui a Madrid. Sola escribió mi prima diciendo que me fuera, pues por ejemplo, si recibimos la carta el lunes, el jueves. Pues que se venga el jueves por la mañana en el autocar que paraba en Atocha, que yo la estoy esperando. Y fue más que me fui con la maletita que me preparó mi madre, nada, 4 cositas porque no teníamos nada, si no teníamos nada. Y así, una maletita, como si fuera de mano, y llegué y yo que a mi prima que no la veía. Y yo decía, ¿qué hago yo ahora? Claro. ¿Qué hago yo ahora? Pues nada, pues esperar, me espero aquí y a ver. Y llevaba yo el teléfono de ella, eso sí, porque como en Madrid ya había teléfonos, Sí. en los pueblos no, pero en Madrid sí. Y llevaba yo en un papelito que me dieron mis padres el teléfono, por si acaso, para que llamara. Y digo, voy a esperar, yo decía, espero y si no viene llamo a este teléfono. Ya digo a alguien que me marque, porque yo no sabía ni marcar ni nada, y entonces eran 6 números, ahora son 9 ya, pero entonces eran 6. Y sí, y al ratito ya llegó mi prima, me llevó a la casa y ya pues tan feliz. Yo lo que no quería era estar en el pueblo para ir al campo, porque yo para el campo no quería, no quería. ¿Te maravilla en ese momento el llegar a Madrid cuando ves la ciudad con tantos coches, con tanta gente o no? Me sorprendió mucho, porque era en Atocha y llegó el autocar y claro, pues toda la gente, porque el autocar iba recogiendo, tú date cuenta que venía desde Tarancón recogiendo la gente. Y llega a Atocha, se baja toda la gente y yo como no estaba mi prima, pues tuve que estar un rato. Y el traje de la gente que iba, venía un olor que me daba a mí a churros, a café, porque había por allí cafeterías, Sí. ya había eso para que desayunaran y eso, donde paraba el autocar, y el olor que me daba a mí a café y a churros, y yo decía, uy, madre mía, pues qué bien que huele, y la gente que va y que viene, ¿y dónde irá tanta gente? Que va, que viene, ¿a dónde van? Pero claro, la sorpresa de ir de un pueblo e irte allí. Luego ya una vez que ya me llevó mi prima a la casa, Podrías tener 14 años tú entonces. pues 14 sin cumplir los 15, ¿no te O vas sea, a pensar? a lo mejor el año 1947, los 14 años. Cuando llegas a la casa, ¿te acuerdas qué sensación tuviste? Cuando Pues, llegas a la casa y te dicen, tú vas a servir aquí, conoces a la familia. Sí, me llegó mi prima conmigo y claro, me dijo, dice, mire, dice, esta es mi prima, la que les hablé, que iba a venir. Y claro, lo primero que me dijeron, dice, oye, dice, pero es muy joven, lo primero que me dijeron. Y dice, ¿tú estás acostumbrada a trabajar? Y les dije, digo, yo a trabajar sí, digo, pero yo, claro, es la primera vez que vengo a servir, yo no sé, pero yo a trabajar, claro, yo trabajaba en mi madre, yo la ayudaba a mi madre, que éramos mucho en la casa, y trabajé en el campo, y trabajé, y yo de trabajar sí, pero claro, ya en una casa en Madrid para hacerlo Claro. pues claro, yo No sabía si y ibas a lo hacerlo. primero que me dijeron, no te preocupes que nosotras te vamos a enseñar lo que tienes que ir haciendo, cómo lo tienes que hacer. Y ¿Ellos eran ricos? ellos tenían, porque eran de Zaragoza, Ujú. y ellos tenían, en Zaragoza tenían fincas y eso, pero luego él estaba, que era director del Banco Hispanoamericano, era abogado, Sí. y estaba allí que llevaba el banco del Banco Hispanoamericano.
Y sí, porque era una casa, y además una casa grandísima. Porque Echabas ya de- sabes que hay en las casas esas antiguas eran grandísimas, estaban, madre mía. ¿Echabas de menos a tu familia allí? Pues a los primeros días sí, se echan de menos. Aunque te quieres venir porque tú no quieres estar con esa vida allí, en el pueblo, pero claro, luego no cabe la menor duda que lo echas de menos, que dices, bueno, la vida es distinta, todo distinto. A lo primero salía con mi prima porque cuando me dejaba, los domingos, lo poquito que salía, pues salía con mi prima y ya lo fui conociendo. Luego yo ya me eché también mis amigas y ya salía. ¿Cómo era el trabajo en la casa? ¿Qué tenías que hacer? Pues no, yo no, porque había una asistenta también. Y la asistenta era la que fregaba y la que... Eso. A mí más que nada era, pues hacía las camas, limpiaba el polvo, me daban una nota, yo me iba al mercado que estaba allí cerquita, que yo no sé si a lo mejor ya no ni sigue ese mercado que estaba por la Plaza del Carmen. Sí, bueno, pues allí había un mercado y yo iba al mercado y iba al frutero y el frutero ya todo lo que ponía en la nota y luego lo llevaba a casa. El pescado igual, la carne también. Y yo le daba la nota y ellos ya sabían lo que tenían que preparar y nos lo llevaban a casa. ¿A qué hora empezabas a trabajar cada día? Trabajar los levantábamos siempre de 7:30 a 8. Y ya te ponías a hacer cosas. Y ya me ponía Carmen, yo vete para acá, Carmen, vete para allá. Sí, mira, ves haciendo esto, hija, ves. Pero vamos, lo más gordo iba una señora a hacerlo. Iba a fregar los suelos, iba a lavar, iba a... Y si, por ejemplo, te decían, pasa el polvo aquí y terminabas, ¿qué hacías? Pues a otro sitio. Oye, he terminado, ¿qué hago ahora? Sí, no, eso hombre, los primeros días te lo decían, pero luego tú ya sabías que terminabas aquí y tenías que ir al otro lado. Entonces tú empezabas a las 8 cuando te levantabas, desayunabas, te ponías a trabajar, ¿hasta qué hora? Hasta aunque luego me mandaban al mercado a llevar eso y para que trajeran para comer. Eso por la mañana, y luego ya Eso comías... por la mañana, y luego ya por la tarde comíamos, esta señora y yo, ella fregaba, yo la ayudaba, porque en eso sí que luego ya después yo servía la mesa. Se ponían a comer y yo servía la mesa, porque la comida la hacía siempre la señora. Ahí en la cocina... La señora de la casa. La señora de la casa era la que guisaba. Ahí la traían todo del mercado y era ella la que guisaba. Luego ya cuando estaba eso y venían todos y se sentaban a comer, yo ya lo llevaba a la mesa y ellos se servían y luego ya decían, bueno, pues esto para vosotras, para que comáis. Ellos comían primero y luego vosotras dos. Sí, ellos comían primero y luego nosotras... Lo que sobraba. Hombre, siempre Dejaban, te dejaban. Te dejaban. Ella claro. siempre ponía para que comiéramos nosotras también, pero yo llevaba la comida, ellos se servían y yo me traía la fuente y lo que traía era para nosotras ya. Y esa señora fregaba y se iba. Y luego ya después, pues yo a lo mejor si tenía que hacer algo, me mandaban también a lo mejor algunas cosas, tenía que planchar, porque a lo mejor planchar la ropa de que había una chica y un chico. Y entonces yo a lo mejor, si a la que teníamos no la daba tiempo por la mañana, porque a lo mejor tenía mucho que fregar y mucho que eso, no la daba tiempo de terminar de planchar, planchaba yo. Y luego por la tarde me iba yo con ella de paseo, que me decía, hala Carmen, arréglate que nos vamos a tomar café. Hombre, a lo mejor todas las tardes tampoco, pero... Sí, muchas tardes y los íbamos a tomar café, a la mallorquina, nos íbamos a... ¿Ya no pasaste hambre nunca más? No, ya no, yo porque ya estaba trabajando y yo comía muy bien. ¿Tenían teléfono en la casa? Sí. ¿Ahí viste un teléfono por primera vez? Ahí fue donde vi el primer día el teléfono, porque en el pueblo como no lo había, yo me vine y ahí fue cuando vi el teléfono. ¿Y la electricidad? Que estaban en la pared y era de los que se colgaban arriba. Sí. No sé si sabes tú, que se colgaban arriba. Y otros tenían un ganchito a un lado y los colgabas al lado. Bueno, pues es ahí el primero. Y cuando llamaban por teléfono, lo primero no me dejaban cogerle, porque no entendía yo, no sabía. Sí. Pero luego ya cogía por el teléfono, le cogía yo, si llamaban o le llamaban a la chica o llamaba a alguno, pues un momentito que se ponen y iba a avisarlos. Mire, que llaman por teléfono, póngase. Y eso es lo que hacía.
Tenías libre los domingos 2 horas. Los domingos, 2 horas nos daban. Pero si me tenía que comprar un jersey, me tenía que comprar una falda, o me tenía que comprar algo, pues, tenía que pedirle permiso, porque los domingos, como cerraban, tenía que ir entre semana. Entonces sí la pedía permiso a la señora. Pero era buena la señora, ¿no? Sí. A lo mejor me daba también 2 horas. Pues en 2 horas, ¿lo has visto ya lo que te vas a comprar? ¿A dónde lo has visto? ¿En qué tienda? ¿En qué almacén? ¿O qué? Pues tienes 2 horas, vas y te lo compras y... Aparte de la comida, ¿te daban dinero en la mano? Sí, me daban dinero. Pero nada, si yo no sé si ganaba al mes 10 pesetas o 15 pesetas. ¿Para qué te daba eso? Pues ese dinero me daba para comprarme la ropa. Porque ellas me daban la ropa para estar allí. Me daban una batita para estar en casa. Una batita que llevaba azul. Y el delantal. Un delantalito blanco. Yo cofia no me puse nunca. Más que una batita azul y el delantal blanco. Eso me lo daban ellas, pero para estar por casa. Pero cuando salía yo, me tenía que comprar la ropa. Y eso lo ganaba para comprarme la ropa. Que yo a mis padres no los podía mandar porque era muy poquito, pero mantenerme, como ya no me mantenían y yo Pues me ya vestía y todo, pues ya no. ¿Cuánto tiempo pasa hasta que vuelves al pueblo? ¿Hasta que vuelves a ver a tus padres? Pues aún estuve. Aún estuve lo menos 2 años sin ir al pueblo. Hasta que luego ya llegaron las fiestas de allí del pueblo y ya sí que me escribió mi padre y diciendo que eran las fiestas. Y como me leían ellos las cartas, como yo no sabía leer... Tu padre enviaba cartas a la casa y ellos te las leían... mi padre me escribía a mí, pero me lo leían ellos. Y yo cuando tenía que escribirlo, me escribían ellos, la chica, la hija, la joven. La decía, señorita, tengo que escribir a mis padres, ¿me hace el favor? Sí, Carmen, ala, pues cuando quieras los escribimos. A ver, ¿qué ponemos? Y unas cosas le decía yo y otras cosas, pues estoy muy bien, pues bueno, claro, en realidad estaba bien. Y otras cosas decía, Carmen, mira, vamos a poner esto, ¿te parece bien? Sí, pues vale. Y le escribía. Y luego cuando me escribían mis padres, me las leían ellos. Y cuando me escribieron diciendo que iba a llegar la fiesta del pueblo, que a ver si podía ir, pues como me la leían ellas, pues me dijeron... Bueno, ¿y cuántos días son las fiestas, Carmen? Digo, bueno, pues duran 5 días, 6 días. Y decía, bueno, pues te vamos a dar 3 días. Los 5 días no, pero los 3 días te los vamos a dar para que vayas. ¿La familia eran buenos y educados contigo siempre? Sí. Siempre. Eran muy buenos y muy educados. Sí, Lo preguntaba porque al ellos tener mucho dinero y tú venir del pueblo y tú no sabías leer ni escribir, digo, a lo mejor alguna vez eran soberbios o eran... No. Conmigo nunca. O sea, que tú fuiste al pueblo... Yo las cosas que me mandaban lo hacía bien y conmigo se portaron muy bien siempre. ¿Tú al final vas al pueblo después de 2 años? Después de 2 ¿Lo años. recuerdas feliz? ¿Volver al pueblo? Y Pues sí, porque eran las fiestas del pueblo y en las fiestas de los pueblos ya sabes que se pasa bien. En las fiestas del pueblo... Y tú pues veías por fin a tu madre, a tus hermanos... Y ya vi a todos, ya los vi a todos, estaban bien y ya mis hermanos ya eran mayores y entonces me acuerdo que ya... Como ya había terminado la guerra y estaba ya Franco y estaba todo, entonces ya Franco hizo un canal en La Vega, que lo llamábamos siempre La Vega, que estaba donde el río Tajo, había muchas fincas que allí era donde sembraban el trigo, la cebada, había viñas y había de todo y eso lo llamaban La Vega. Y por allí, por La Vega, hicieron un canal para poder regar toda aquella parte, porque aquello si llovía bien y si no llovía nada. Entonces hicieron un canal allí todo aquello y dieron mucho trabajo a los chicos jóvenes del pueblo y mis hermanos estuvieron trabajando allí en el canal. 2 los empleó mi padre, pero los otros 2 estuvieron trabajando en el canal. Al final a lo mejor tenías hasta un poco de sentimiento de quiero volver a Madrid otra vez ya después de 3 días, a tu casa. Sí, yo pasaron los 3 días, me lo pasé bien, yo sabía que tenía que volver y como yo estaba a gusto y estaba feliz. ¿Estabas feliz en Madrid? Y estaba feliz, pues bien, y yo volví, a los 3 días volví a coger otra vez el coche, el autocar, pues me vine. Y estando allí conociste a mi abuelo.
Estando allí, como me hice unas amigas nuevas, porque claro, yo a lo primero de llegar salía con mi prima porque Sí. era muy jovencita y no sabía nada de nada y salía. Pero luego ya, al cabo del tiempo, pues se pasó un tiempo, ya mi prima empezó a salir con un chico. Y entonces yo me eché unas amigas que estaban sirviendo también por allí alrededor y nos juntábamos por allí cuando iba yo al mercado a llevar para que nos llevara y eso, pues nos veíamos y ya pues empecé a salir con ellas y estando saliendo con ellas, una de mis amigas pues me presentó a un hermano y era amigo del tío, digo del abuelo, y ese hermano me presentó al abuelo. ¿Cuántos años tenías? Pues entonces ya tenía yo 18 o 20, digo 19 o 20 años tenía yo ya. ¿Tú no habías tenido novio nunca? No, bueno, yo como me fui tan pequeña del pueblo tampoco, o sea que yo no tenía, hasta que luego ya ese chico me presentó al abuelo y luego ya empezamos a salir. Y ¿El abuelo qué hacía allí en Madrid? Estaba de albañil. Pero él era muy joven, igual que tú. Me llevaba un año, pero estaba de albañil en el pueblo. ¿Él solo o con la familia? Estaba que tenía una prima hermana y donde la prima hermana iba a dormir y comía pues donde antes le llegaba, donde estaba trabajando, donde tenía, comía y a dormir se iba en casa de su prima, que vivía en Cascorro, su prima. Sí, donde el rastro ¿Lo conoces? ahora. Sí, claro. ¿Lo conoces? Claro. Pues en Cascorro vivía. La calle ahora mismo ya no puedo decirte, pero vivía en Cascorro. Y entonces ahí os conocéis, os gustáis y empezáis a quedar los domingos los dos. Los dos, sí, luego ya empezamos. Tú decías, el domingo que viene a las 5 aquí. Y a Sí. las 5 quedabais y a las 7 Sí. te tenías que ir. Sí. ¿Llegaste tarde alguna vez? Salía siempre bueno, en el verano salíamos más tarde, porque en el verano ya sabes Hace mucho que calor, sí. hace mucho calor. Salíamos más tarde, pero las 2 horas. Y en el invierno, como anochecía antes, pues salíamos antes. Sí. Y estuvimos saliendo hasta que nos casamos. ¿Y qué hacíais? ¿Ibais a comer unas pipas a Pues un banco? ¿Ibais al cine? Nos íbamos unos días a pasear, otros días a lo mejor decía, vamos a ver lo que echan en el cine. Bueno, pues vamos a ver lo que nos echan en el cine. Y otros días, pues ya te digo, paseando viendo los escaparates, porque tampoco podíamos ir todos los días al cine, porque ni yo ganaba ni él tampoco, porque era muy poquito lo que se ganaba. Y luego él tenía que comer y tenía que pagar a su prima también por dormir, y aunque estaba ya de encargado también. Ya estaba, cuando yo le conocí, ya estaba el abuelo de encargado en las obras. Pero bueno, y eso es lo que hacíamos. ¿No? Supongo yo, claro, porque si alguien joven lo escucha, porque ahora tú estás con el novio, se va el novio y le mandas por el teléfono y estás todo el día hablando, pero en aquel entonces Nada, no. tú te despedías Ya una semana quedábamos, entera. cuando nos despedíamos ya quedábamos para el día siguiente. Vamos para la próxima semana vez, siguiente. Para la semana siguiente. ¿Siempre se presentó? ¿Algún día no fue? No, siempre iba. Siempre iba. Menos alguna vez que me decía, mira, este fin de semana me voy a ir a ver a mi madre, ya la llevo la ropa para que me la lave, y eso me voy a ver a mi madre, me lava la ropa y me la traigo ya limpia y este fin de semana no voy a estar. Pues vale, pues yo salía con mis amigas, pero si no, luego siempre, Y entonces estuviste viviendo en la casa y quedando así hasta que te casaste. hasta que me casé. ¿Cuánto tiempo? Pues estuve que me casé de 24 años. O sea, 6 años, más o Sí, menos. Sí. 6 años que os veíais los domingos 2 horas. No, sí, nos veíamos. Ni un viaje a la Luego ya playa, después, ni nada. No, nada. No, luego ya después, ese que pasó 2 años y fui al pueblo, no la había conocido yo todavía al abuelo. Pero ya cuando conocí yo al abuelo, sí que luego después estuve 3 años que se iban ellos de veraneo, porque el hijo terminó de estudiar y la chica también, y ya se iban ellos de veraneo, y a mí me daban, ese mes que se iban ellos, me daban para que yo me fuera al pueblo. Ah, de vacaciones para ti De también. vacaciones también. Y daba la casualidad que en ese mes que estaba yo eran las fiestas también. Y entonces también estuvo 2 años yendo el abuelo allí a las fiestas. Como novio tuyo. Como novio mío. Y tu familia feliz con él. Y no, pero a mi casa no dormía ni nada. ¿Y él dónde dormía? Dormía que había allí una pensión en la plaza. ¿Sí? Había una pensión y ahí dormía en la pensión. ¿Pero sabían tus padres que era Sí, tu novio? sí, pero mis padres. Y calla, que la costumbre de mi pueblo
era de que si no pagaba el novio forastero, si no pagaba una ronda a los mozos del pueblo, los echaban al pilón. Sí. Y yo decía, págalos algo, invítalos. Tenía que invitar a un vino, una cerveza, algo a todos los del pueblo, porque si no le echaban al pilón. Hombre, a todos los del pueblo no, pero por ejemplo a mis hermanos, los amigos de mis hermanos y eso, y a los que yo conocía, los tenía que hacer una invitación de algo, de lo que fuera, que si no le echaban al pilón. Y yo le decía el primer año, invítalos a algo que te van a echar al pilón. ¿Cómo van a hacer eso, Carmen? Hombre, ¿qué trabajo te cuesta? Invítalos a una cervecita, a un vino, lo que sea. Digo, los invitas y ya se quedan conforme y no pasa nada. Y sí, los invitó y ya nada. Íbamos a los toros, que entonces los toros los hacían en la plaza. Ponían los carros en la plaza y soltaban al torito pequeño, un torito pequeño, y allí los toreaban los mozos. Y luego no los mataban porque eran los mozos los que bajaban y luego en el toril la Guardia Civil les pegaba un tiro al toro y le mataba. Y se comía luego. Y luego se comía el toro. ¿Era tímido el abuelo o cuando iba al pueblo era un tío chulo? No, era muy majete, le gustaba siempre ir vestido de traje, le gustaba siempre... Un galán. Sí, iba siempre, y como era tan alto y tan eso, pues iba siempre muy bien vestido. Se compraban los trajes en Cortefiel, fíjate, y después de casados y todo, si se compraba algún traje, íbamos a Cortefiel, a Madrid, a comprársele. Muy majo, y siempre con corbata y todo. A trabajar, no, pero cuando salíamos, sí. Iba él siempre... Y entonces estáis quedando de novios 6 años y cuando cumples 24 os casáis. Sí. ¿Dónde os casáis? Los casamos en San Diego, en Vallecas, y lo celebramos también en Vallecas. ¿Las dos familias enteras allí? Sí. ¿Os fuisteis de viaje de novios? No, los fuimos de viaje de novios a ver a su hermana monja, pero a los 15 o 20 días, un fin de semana, los fuimos a ver a su hermana la monja. ¿Dónde? Al convento, por ahí por Toledo, que ahora mismo no. Eso fue la celebración de la boda, ir a ver a la monja. Sí, nada más, a ir a ver a la monja, pero a los 15 fuisteis? días. En tren. ¿No teníais coche? No, ni coche ni nada tenía. Luego ya se compró el abuelo una moto para ir a trabajar, una motejo. ¿Dónde fuisteis a vivir, los dos? En Vallecas, que teníamos ya la casa. ¿Cómo se hizo esa casa? Esa casa se hizo que compramos el solar. Vacío. Lo que es un solar. ¿Y allí no había nada? Nada no había. Era un pedazo de tierra a las afueras en Valleca. Y compramos ese solar y él, como estaba trabajando, como él estaba de albañil, pues entre los compañeros que tenía de albañiles y eso, teníamos ya el terreno comprado y una noche, entre los amigos y todos que tenía, en una noche prepararon todo, llevaron todo y levantaron las 4 paredes y pusieron el tejado. Porque es que si no lo tiraban, iban los civiles y te lo tiraban las casas. Sin permiso de obra no podías construir. No se podía hacer. Y entonces, pero estando ya levantado así, estando ya con el tejado, las 4 paredes y el tejado, ya iban, pero ya no te lo tiraban. Ya por ley no se podía destruir. Y ahí no se podía tirar. Entonces por eso iban por la noche, para estar escondidos, hacerlo por la noche y por el día que estuviese hecho. Y por la noche, en una noche, levantaron las 4 paredes y pusieron el tejado. Y luego ya fue haciendo poquito a poco, fue dividiendo, hizo las habitaciones, hizo una entradita, las 2 habitaciones, la cocina, y nos quedaba otro cacho terreno atrás, que ese cacho terreno no lo ampliamos nunca, porque era para haber ampliado la casa, pero luego ya nunca la ampliamos, porque luego ya después, como ya compramos nosotros el piso en Madrid y eso, y alquilamos la casita esa, la alquilamos, y ya nunca lo de atrás, el terreno que nos quedó ya nunca. Pero luego ya eso con el tiempo lo tiraron todas las chabolas esas, todas las casas que hicieron ya pisos por allí y nos pagaron el terreno. Cuando tú te casas ya no trabajas. Yo ya no trabajo, porque date cuenta que yo me casé de 24 y de 25 nació ya la Charo, la tía. Y luego has tenido 7 hijos. Y luego 8. 8. 8 Que eso sí que era duro, ¿eh? Criar niños y pues, criar niños. Uno tras de otro, uno tras de otro, uno tras de otro. Y yo ya no he trabajado.
Bueno, que no he trabajado. Claro, es que en en mi casa casa, tratabas, en mi casa he trabajado mucho y he dormido poco. He trabajado mucho y he dormido poco porque no me daba tiempo a dormir por las noches siquiera. Porque si no lloraba el uno, lloraba el otro, y si no, pues... ¿Cómo estabais de dinero siendo Bueno, 10 en casa? hemos vivido bien, porque tu padre, o sea, con el abuelo, como ha estado siempre de encargado en las obras, pues ganaba, hombre, no teníamos de sobra, pero vivíamos bien. ¿Comíais 3 veces al día? Sí, comíamos nuestro desayuno, bueno, desayuno, café con leche, galletas y eso, a los niños, los chicos, eso cuando iban al colegio los echaba su bocadillito, venía, que era a lo mejor un cocido grande para todos, pero había un cocido, pero puesto bien, no como cuando yo era pequeña, pero un cocido bien, como se pone un cocido. O hacía una cacerola de albóndigas con patatas fritas para todos, o hacía patatas con carne guisada para todos, pero comíamos bien y nuestra cena igual, luego por la cena ponía a lo mejor verdura, ponía pescado, ponía... O sea, que hubo muchísima diferencia de tu generación a la de tus hijos. ¿Dónde va a parar? Como la misma que tuve yo a la que tenéis ahora. Eso quiero decir. ¿Crees que hubo más diferencia de tu generación a la de tus hijos o de la de tus hijos a la de tus nietos? Y también. ¿Cuál crees que ha sido más grande todavía? La de vosotros. Sí, ¿verdad? La de vosotros es más grande todavía que la de los hijos nuestros. Porque los hijos nuestros no nos faltaba. Pero date cuenta que caprichos tampoco tenían como tienen ahora. Porque yo veo a los niños ahora que son pequeños, eso, que tienen todos los juguetes que quieren, que tienen todo de sobra, tampoco. Pero faltarnos de comer no nos faltaba y para vestir igual. Ahora que hay mucha diferencia también a cómo los he criado yo, a todos, a vosotros como los habéis criado y a cómo los están criando ahora. Que ahora los están criando a placer. Entonces no, iban al colegio, porque los he llevado a todos al colegio. Antes no les ha faltado nunca para vestir y calzarse, han tenido, comer, pero vamos, hay mucha diferencia a cómo los hemos criado nosotras, a cómo los habéis criado y cómo los están criando ellas ahora. ¿Crees que les estamos agilipollando a los niños ahora? Yo creo que dejamos los estáis mal criando. Saben mucho, porque estudian mucho y... Tienen mucha información también de y todos mucha lados. información y de todo. Ahora mismo que de 10 años tienen ya esos teléfonos. Sí, y con menos, sí. Pues, ¿qué falta les hace a esos niños esos teléfonos que no pueden aprender cosas de que ponen en esos teléfonos? Pues no les hace falta. Para mí, les hace falta aprender en el colegio, a estudiar y eso. Pero muchas cosas no les hace falta. Aparatos que tienen de todo, porque tienen ordenadores, tienen vamos, pero los que están en colegios ahora mismo no necesitan tantas cosas como tienen. Para mí, necesitan aprender y estudiar, pero no tantas cosas como tienen. ¿Tú tomaste vino alguna vez? No, nunca, ni vino ni cerveza. ¿Jamás has tomado una gota de alcohol? No he tomado nunca, ni fumar ni nada, no. Yo nunca. Antes, cuando tú eras pequeña, estaba un poco mal visto que las chicas fumasen o bebiesen alcohol, Es ¿verdad? que no lo hacíamos. Claro, los chicos sí. Los chicos a lo mejor se iban y se bebían, pero un vino, tanta cerveza como hay ahora y tanto licores y tanto eso tampoco. Porque yo a mis hermanos no los he visto nunca tampoco irse al bar a tomarse cervezas. No. Ni tu padre ni nada tampoco. Ni mi padre, ni en mi casa había vino tampoco, porque mi padre no bebía. Y mis hermanos tampoco. Ahora sí, llegaba a una fiesta o llegaba a eso y mi madre los podía dar algo para que se fueran, pero como teníamos baile, había 2 salas de baile en mi pueblo, pues los íbamos al baile y eso no había, nada más que allí bailábamos y allí no había nada de nada. Terminaba el baile y cada uno a su casa. ¿En el pueblo, cuando eras pequeña, alguien se iba de vacaciones a la playa una semana? Nadie. No ha conocido, en mis tiempos, no ha conocido nadie cuando éramos pequeños la playa, no sabíamos lo que éramos. Ni había fotografías. Yo sabía lo que era una playa porque mi padre me lo explicó. Que había estado él. Porque mi padre estuvo echando la línea Júcar, la línea esta que hay ahora, que es de hierro, grandes, que son las líneas. ¿Y para qué es?
Antes eran los palos, que ponían los palos Para luz. Para luz. Vale, y las luego otras, ya, las torres de hierro. Y luego ya después pusieron las torres grandes de hierro. Eso estuvo mi padre también de encargado, como mi padre estaba en esa de electricidad, pues luego le mandaron un tiempo de encargado que fueron poniendo la línea esa, que la llamaban la línea Júcar. Y él tendría que ir a Valencia o algo Y él vio la playa. él le mandaron desde Madrid hasta Valencia, poniendo, y luego ya desde Valencia, cuando se iba extendiendo, iban otros. Y mi padre iba desde Madrid a Valencia y haciendo la línea esa. Vamos, de encargado con la línea esa. Y él te describió el mar, cómo era la playa. Y él me decía muchas veces, que yo le decía, padre, ¿y el mar lleva mucha agua? Porque nosotros, como teníamos el río Tajo, y el río Tajo es grande también, pero claro, cuando pasa por el pueblo es muy grande porque teníamos que cruzar el río con barca. Había una barca, que en la barca había un señor con una maroma, y iba estirando y la barca iba yendo hasta el otro lado, que el río Tajo es muy grande. Pero claro, yo le decía a mi padre, ¿y el mar es más grande que el río? Le decía, mira hija, el mar no se ve nunca a la orilla. El río, cruzamos el río y vemos la orilla al otro lado. Dice, pero el mar no se ve. Y yo le decía, no puede ser. ¿Cómo no se va a ver la orilla del otro lado? Va a haber tanta agua. Y decía, que sí, hija, sí. El mar no se ve la orilla, es agua, agua y agua, y la orilla no se ve. ¿Había coches en el pueblo? No. Nadie tenía coche. Una bicicleta, si acaso. Era coches de caballo. Pero eso lo tenían 4 que eran los ricos del pueblo, que eran los que se ven en las películas, así. Pero coche eléctrico como ahora, no. Supongo. Luego ya después, ya sí, cuando yo ya me vine a servir y ya ahí volví, ya tenían, los 4 ricos ya tenían los coches, esos pequeñejos, esos 600, eso, pero los 4 ricos no lo tenía nadie. Si tú tenías un problema que alguien te robaba, alguien metía la mano por la ventana y te robaba, ¿a quién tenías que ir? ¿Había un guardia civil en el pueblo? Sí, hombre, si había un cuartel. Había un cuartel. En el pueblo, si mi pueblo es grande. Ya. Si te ponías mala, ¿había un médico donde ir? Había, luego ya después había un médico. Al principio cuando había eras un pequeña, médico, no. Pero no había nada. Te mandaba las aspirinas y fuera. ¿Había aspirinas? Era lo que había, lo único. Si había que cogías un constipado, una aspirina te tomabas. Todo aspirina. Por eso se moría mucha gente. Y luego se ha muerto mucha gente de enfermedades como ahora el cáncer y eso. Había mucha gente que se moría de eso, porque eso lo ha habido siempre. El cáncer ha existido, no es de ahora. Ahora hay mucho más porque somos mucho más gente. Entonces era menos población. Y nos hacemos más viejos también, ¿no? Porque antes te morías con 40 años. Pero entonces se moría también de gente de enfermedades y de cáncer y eso. Pero no podían tratarlo porque no había medicinas, no había nada. Nada más que las aspirinas, te mandaban una aspirina y ya está. Por eso los niños, había muchos niños que se morían también porque cogían un constipado, cogían una bronquitis, y como no había para curarlos, morían. Yo tuve mi hermano ese de 9 meses que se murió también, pero de un constipado. Hasta que no fuiste a Madrid, tú no viste ni a un negro, ni a un musulmán. Ni nada. No, yo no conocí nunca. ¿Gitanos a lo mejor? Bueno, gitanos no vivían en el pueblo, pero gente muy pobre como los gitanos sí. Que eran del pueblo, pero muy pobres, muy pobres. Pero tú, la primera vez que viste a un negro sería en Madrid. En Madrid, los primeros que vi. Pero a ti te habían contado que había negros. Me habían contado que había negros y que había chinos y que había de todo, pero como no los veíamos y como no había televisiones y no había nada de nada, pues no. Mira, la primera televisión, estábamos viviendo en Vallecas, ya casados y todo. Ya tenías tú, fíjate, en el año 1960 sería, igual había nacido hasta mi padre. Tu padre había vivido ya también, la tía Charo, la tía Mari, tu padre. Y ahí fue la primera televisión que La primera televisión que compró el abuelo, que no tenía nadie en el barrio, no tenía nadie televisión, nada más que nosotros. Y se iba muchas veces cuando echaban el fútbol o echaban así cualquier cosa, ponía el abuelo, que decía muchas veces, eres un fantasma. ¿Para qué tienes que poner en la puerta la televisión? Dice, para que lo vean las que no lo tienen.
y venían los vecinos a ver la televisión nuestra. A ver el fútbol ahí todos juntos. A ver, a ver o algún programa o alguna película o algo, los vecinos venían y ponía tu padre la televisión y era una televisión pequeña, porque era una Philips, pero así pequeña que era. Entonces se puso de moda, como era lo primero, la Philips. Pues compró tu padre una Philips así pequeña y la ponía en la puerta y allí iban los vecinos a ver la primera televisión. En blanco y negro. En blanco y negro, sí. Con una antena. En blanco y negro, porque en blanco y negro había estado hasta mucho tiempo. Pero ya teníais electricidad, por lo menos. Sí, ya cuando vivíamos en Vallecas teníamos la luz, sí. Lo que no teníamos era agua corriente. ¿Seguías yendo a algún sitio por el agua? Y íbamos a la fuente en la calle que vivíamos, arriba, un poquito más para arriba, había una fuente pública y allí íbamos toda la gente a por agua. Y luego la calentabas en casa y os bañabais con y eso. Luego en casa teníamos un barreño grandísimo de zinc y allí a los chicos y todo, a los tíos y a tu padre y todo, calentaba el agua, los metíamos en el barreño y allí y luego ya cuando compramos el piso ya tenía su bañera y todo. ¿Había delincuencia ahí? O sea, sí, había, que sí, toda la vida. ¿Que sacases la tele podía significar que alguno te entrase en casa después a llevársela? Hombre, pues siempre tenías miedo, porque date cuenta que nosotros tuvimos la casa que la hizo el abuelo y era casita como de pueblo, pero era casa. Pero en Vallecas, ya muy distanciado, había muchas tiendas de campaña y muchas chabolas que era donde vivían, que entonces ya había drogadictos, que no te creas que es de ahora, que entonces ya había quien se drogaba y vivían malamente y estaban mendigando. Y hombre, pues sí, pues muchas veces tenías miedo por si iban, pero vamos, no, yo nunca nos pasó ¿Nunca nada. pasó? No, en mi casa nunca pasó. Ni aquí, ni en ningún sitio, ni allí, ni aquí, ni en ningún sitio ni me ha pasado nunca de decir. Hombre, supongo que Vallecas ya era más inseguro que el pueblo. En el pueblo no pasaba nada. En el pueblo no pasaba nada y date cuenta que había un cuartel y había guardias civiles y estaba dando vueltas por el pueblo todo el día, los guardias civiles, porque el pueblo es más bien grande, bueno, no es que sea muy exagerado, pero el pueblo era grande y tenía su cuartel de guardia civil, tenía su iglesia y tenía todo, o sea que el pueblo estaba bien, tenía que iban a dormir, su pensión, que había una pensión para cuando iban los forasteros se quedaban allí y todo, sí. Te voy a quitar 5 minutos más, que yo sé que esto cansa mucho estar hablando. ¿Cómo recuerdas la época de Franco? ¿Lo recuerdas como...? Hombre, pues en realidad era pequeña, pero yo recuerdo, pues... Sí, pero estuvo hasta 75. Tú ya tenías 40 años. ¿El qué? La época de Franco, ¿no? La guerra. Creía que decías la guerra, no. Pues la de Franco, te voy a decir que ni como aquello ni como ahora. Aquello estábamos completamente ataditos, que no se podía ni hablar, ni podías hacer nada, ni podías estabas muy controlado de todo, ni ahora tan libre para hacer todo el mundo lo que quiere, tampoco. Pero sí que hemos vivido unos años con Franco muy mal. Se comía y se vivía mejor que cuando la guerra. Pero se ha vivido mal porque Franco lo ha controlado todo. Cuando dices que no se podía hablar, ¿de qué, por ejemplo? De nada. No podías hablar de nada, no tenías libertad para nada. Con Franco no se tenía libertad para nada. Por ejemplo, si tú, no sé, que decías, pues no me gusta Franco y... No podías hablar, es que no podías hablar de decir, pues Franco lo que está haciendo no me gusta. Pues Franco ha sido malo porque ha matado a la gente. No te podías expresar, ni podías hablar, ni podías protestar por nada. ¿Te calentaba la policía o te metían a la cárcel? Enseguida te cogía la policía y a la cárcel. O sea que ha sido una dictadura que hemos tenido con Franco, una dictadura, pero dictadura que no podías expresarte por nada. No es como ahora que puedes expresarte, puedes hablar, puedes ir a un lado, puedes ir a otro, entonces no podías hacerlo. Pero también te voy a decir una cosa. Hay cosas que es demasiada libertad. Por ejemplo, te voy a decir, ¿qué me vas a decir? Ponme un ejemplo, sí. Por ejemplo, de que estén toda la noche explayándose por ahí la gente joven.
¿Cómo explayándose? ¿En las discotecas o Por, morreándose? por todos los sitios bebiendo, porque ves que protestan, que están con el botellón toda la noche. Se emborrachan lo mismo chicos de 14 que de 20 que de eso. Eso tampoco, porque a mí eso tampoco me gusta. O sea, ¿crees que ni tanta mano dura ni tampoco? Claro, ya se dice una dictadura, y una dictadura ya sabes lo que es. Tienes que estar a las órdenes del dictador. No puedes moverte, ni puedes expresarte. Y ahora ya es demasiado. Por ejemplo, matar las mujeres. ¿Tú te crees que está bien todas las mujeres que están matando? Hombre, ¿cómo va a estar bien? No puede verlo bien nadie. Da tu opinión también. A mí, no. Porque si tú te casas y tú no estás bien con la que te has casado, pues sepárate, ella que viva su vida y tú vivas la tuya. Pero no la mates. Yo eso no lo veo bien. No, claro, no lo puede ver nadie. No, Eso. yo eso no sé. No. ¿Por qué no hacen algo para el que mata a esa señora, que le metan a la cárcel para toda la vida o que le den un castigo para que el próximo no lo haga? Yo opino igual, yo opino que debería ir a la cárcel toda su vida. Tienen que hacer un castigo duro con esa para persona. proteger a la mujer de verdad. Para que sea la mujer protegida de verdad, claro. para que esté la Eso mujer pienso yo protegida también. y los hijos, No se los puede niños. uno que da una paliza a la mujer o que viola a una mujer, que dejarle libre a los 4 años. Eso tiene toda la vida. Hay que proteger. Y matarla. Si llevamos ya desde enero a esta parte, ya llevamos 12 que han matado a 12 mujeres. ¿Tú te crees que yo eso no lo veo bien? Ni eso, ni lo de entonces. Que pongan medios para que no. Que ha matado a la mujer, como decía cuando yo era pequeña, uno que mató a la mujer también, que también mató a la mujer de una paliza. Y le cogió la Guardia Civil, y yo me acuerdo que luego contaban, y la Guardia le decía, le castigó y le metió porque allí había un calabozo. En Extremera, donde el ayuntamiento abajo había un calabozo y allí los metían en el calabozo. Y que le preguntaba a la Guardia Civil, bueno, ¿y por qué la ha matado usted? Y bueno, ¿qué le ha hecho su señora para matarla? Y ya le dijo, dice, pues la he matado porque era mía. Pues no. Las mujeres no somos ni tuya, ni de aquel, ni de aquel. Los hemos casado para respetarnos, tú respetarme a mí y yo respetarte Claro, a ti. nadie es de nadie, claro. Y no puede nadie ser de nadie. Nadie tiene que matar a nadie, ni a Y una nadie mujer, ni a tiene un que hombre, matar ni a de un nadie, niño, ni ni a nada. nadie es de nadie. Puedes decir, yo me he casado con esta persona y es mi señora, es mi mujer, pero por eso no tienes derecho a matarla. Que no te llevas bien por lo que sea, porque no los llevas bien por muchas cosas. Porque, oyes, no podéis llevaros bien porque no congeniáis, porque no estás a gusto, porque no estás eso con lo que hace. Claro, pues cada bueno, uno por pues su lado, para ya eso, está. para esto está la separación. Te separas, tú te vas a vivir tranquilamente en otro sitio y ella que se vaya por otro lado y vivir en paz. O sea que hay muchas cosas que no, que en esta vida no está ni tanta libertad, ni lo que tuvimos entonces, ni lo que hay ahora. ¿Hacia dónde crees que va la vida? ¿Cómo crees que va a ser esto? ¿Nos vamos a hacer idiotas con tanta máquina? Sí. ¿Nos vamos a meter en otra guerra al final por egoístas y por malcriados? Yo pienso, yo no lo voy a conocer, pero yo pienso que si seguimos como seguimos, algún día va a haber otra guerra. Porque hay mucha ambición. Todo el mundo quiere ganar mucho dinero. Los ves los políticos, todo lo que tienen, todo el jaleo que tienen, no están nunca de acuerdo. Todos quieren mandar. ¿Por qué? Por el dinero. Todo lo que han robado, que nos han robado a todos, porque todos los que han robado tanto dinero los políticos, ha sido dinero de todo el pueblo, de toda España. En vez de invertir en hospitales o en médicos o en maestros, lo gastan ellos. Sí. Se lo gastan ellos y ha sido para ellos. Pues eso no se puede hacer. Y eso va a llegar, pues no te voy a decir mañana ni pasado, yo no lo voy a conocer porque tampoco voy a vivir tantos años para conocerlo, pero tanta ambición como hay y los políticos tanta guerra como tienen, tanto, déjate, no haya otra guerra. ¿Te da un poco de pena ver a las personas ahora que en vez de sentarse uno con otro y hablar un rato, cada uno saca su teléfono? ¿Te da un poco de pena? Mucha pena, porque los teléfonos está todo menos para hablar, boca a boca. Los teléfonos los cogéis más que triqui porque yo veo al José. Está el José aquí sentado y no podemos tener una conversación. Yo te hablo por mí mismo y lo veo. Triqui y no tenemos una conversación. Sales a la calle, ves a las parejas, están sentados en un banco, uno mira por un lado, otro mira por otro, con cada uno. Eso no es.
Hay que tener una conversación, hay que hablar, hay que tener Sí. eso, y no lo hay. ¿Crees Es que no. estamos perdiendo eso de Sí. ser de humanos y estamos un poco máquinas idiotas? Sí, sí. Y las máquinas los va a volver a los jóvenes tontos. Y más a los que se están criando ahora pequeños. Cada vez vas adelantando más, cada vez más adelanto los teléfonos, cada vez ves más cosas, cada vez... Pues si eso es que los vuelve tontos. ¿Y crees que los hombres, las mujeres, se están haciendo más malos con el tiempo? ¿Hay más maldad en el mundo que cuando tú eras pequeña? Hombre, eso, toda la vida ha habido malos y buenos, ¿eh? Aunque hay mucha gente buena también, ¿eh? Cada vez que salen 3 malos, los creemos que son todos malos, y no. Hay mucha gente buena también, y mucha gente mala, y ambiciosa, mucha gente. ¿Cuántos años te quedan para cumplir los 90? 3. 3 años para hacer los 90. Bueno, voy a cumplir ya 88 en junio. Sí, en junio, el día 9 de junio cumplo ya los 88, cumpliendo los 88, 2. ¿Y qué crees que es para ti lo mejor que hay en esta vida? Lo mejor en esta vida es vivir bien y a gusto y vivir con lo que tienes y sin desear nada más de viviendo bien con lo que tienes, no desear más. Se trata de ser feliz al final. Se trata de ser feliz viviendo bien con lo que tienes y estar a gusto. ¿Crees que el que es bueno la vida le devuelve cosas buenas y al que es malo la vida le trae cosas malas o no? Eso debía de ser. ¿Pero la crees vida que es así o crees que no? Hombre, pues la vida también, al que es malo, tenía que traerle cosas buenas para que aprenda a ser bueno. No tener tanta maldad. No lo que debería. ¿Crees que pasa o que no? Yo creo que yo lo que estoy viendo y lo que estoy viviendo ahora, no pasa así. No pasa así porque el que es malo sigue malo y no aprende a ser bueno. Pero yo creo que sí, que debían de hacer cosas buenas para que aprendiera a ser bueno. Pero yo creo que no, que lo que se está viendo que no, que los que son malos no aprenden a ser buenos ya. ¿Con los años cansa el vivir? No, yo estoy como que por mí no van a pasar los años. Es tanto que el otro día la Angélica viene muchas tardes a verme y le digo, es que, maja, tengo la rodilla, digo, tengo que volver otra vez al médico porque, anda, no te quejes, digo, que sí, que me duele, Mari, que me duele mucho, que tengo que ir al médico, que yo con esta rodilla ya no puedo. Me pusieron la filtración, digo, pero ahora he vuelto otra vez que no. Y dice, a ti lo que te pasa es que no llevas bien los 87 años que tienes. Digo, si yo los llevo bien. Lo que no llevo bien son los dolores, que me duela. Ahora, que por cumplir años y esté bien, yo tan feliz. ¿Firmarías volver a tener 20 años otra vez? Sí, volver. Y que me quitaran 40 también. ¿Cuál fue la mejor época de tu vida? La mejor cuando fui joven, que me fui a servir y estaba feliz y estaba contenta y me casé y estaba bien. Y luego he tenido a mis hijos y he estado contenta porque son todos buenos. Yo para mí, mis hijos todos son buenos. Y los más guapos, claro. Y los mejores. Porque, no, si en realidad, mira, ves que a lo mejor una familia tiene 3 hijos y de los 3, el uno ha salido drogadicto y esa madre y esos padres tienen que sufrir mucho. Que les roba en casa, que los está pidiendo dinero, sí. El otro que es alcohólico, el otro. Y yo con 8, gracias a Dios, ninguno me ha salido así. Gracias a Dios, todos trabajadores y buenos. ¿Crees en Dios? Sí. ¿Convencida? A misa no voy. ¿A misa no vas nunca? A misa, oigo la misa aquí en mi casa sentadita, los domingos. A misa no voy. Pero creer en Dios sí. ¿Sí? Sí. Sí creo en Dios. ¿Has pedido algo a Dios alguna vez? Sí, muchas veces. Pido a Dios que a todos que os dé salud y que estéis bien. Yo en Dios creo. A misa no voy. O sea que yo soy católica, pero no soy practicante. Oigo mi misa, pido por todos, no ni por ti ni por todos. Porque tengo nietos, tengo bisnietas, tengo mis hijos y yo digo para todos, Señor, que los dé salud y que vivan bien. ¿Qué te parece? Maravilloso. Que no comulgo. Bueno, pues la comunión es igual, pero yo mi misa la he oído. Y ya te digo que yo soy creyente, pero no practicante. Sí, yo también. Así que... Yo también. Bueno, pues me gustaría terminar este audio
con unos datos económicos y sociales de España en el 1936, que era cuando mi abuela tenía 3-4 años, para que cada uno saque sus propias conclusiones de cómo era la vida en aquel entonces. España contaba con una población aproximada de 25 millones de habitantes, un poquito menos de la mitad de lo que tenemos hoy en día. La causa de la muerte más frecuente que había en aquel entonces eran por enfermedades infecciosas o parasitarias. La esperanza de vida que se tenía era en torno a los 50 años de media. La población activa era el 37% de la población total, que eran 8,5 millones de personas. De esa población activa, la agricultura y la pesca suponía el 46% de la población activa y la industria manufacturera el 19%. En aquel entonces había más de 10 millones de fincas agrícolas y de estos más de 10 millones, el 85% de ellas eran menores a 10 hectáreas, eran pequeñitos. Y el 0,12% de ellas eran grandes superficies para la agricultura. Grandes superficies eran mayores de 250 hectáreas. Del dinero que entraba en una casa, la estimación es que la alimentación se llevaba el 66% del total del gasto de la familia. Y la comida no eran pizzas, no era pescado, no eran gambas. El alimento fundamental era el pan. El 23% del gasto en alimentación era el pan, o sea que la gente comía pan. La leche suponía el 8% y el aceite el 4% del gasto total en alimentación. La tasa de alfabetización era del 70%. Y de ellos, muchos, de los que sabían leer y escribir, jamás habían ido al colegio. Les enseñaban en casa, la familia o algún vecino o como fuese. De toda la población total, el 53% tenía estudios primarios. Solamente un 5% de la población se estima que tenía estudios secundarios y alrededor del 3% estudios superiores. Oficialmente el 68% de los niños menores de 14 años iban al colegio a cursar los estudios primarios y la media de alumnos que había en aquel entonces era de 64 alumnos por cada clase. Sobre temas económicos sociales también tenemos que había en 1936 en torno a 19.000 vehículos matriculados, muy poquitos para una población de 25 millones de personas. La gente se comunicaba por teléfono y con telegramas. Había 3.000 centralitas de teléfonos con 300.000 teléfonos en total en España. Los telégrafos se enviaban de central a central y en total en España había 2.660 centrales. Y el servicio postal, que es lo que más se utilizaba, que eran las cartas, contaba con 10.000 oficinas por toda España. La población no vivía como hoy en día en las grandes ciudades, sino que más de la mitad, superior al 50% de las personas, vivía en pueblos. Y de los pueblos, la gran mayoría de ellos no tenía electricidad. Y bueno, con estos datos nos podemos hacer un poquito la idea de cómo era la vida entonces y cuáles son las diferencias con hoy en día. Qué poquito se tenía y quizá qué poquito se necesitaba. Espero que os haya gustado el audio, espero que os haya gustado todo y que hayáis aprendido y solo daros las gracias por escucharlo y nos vemos en el siguiente, ya estoy preparando el siguiente. Venga, un abrazo a todos.